En el anterior capítulo vimos cómo la instalación de placas solares puede tanto perjudicar como favorecer la conservación del suelo. En este nuevo capítulo hablamos con nuestros amigos de Ecopacifistas Solano. Ellos nos explicarán el impacto ambiental que pueden tener estas instalaciones, además del modelo energético por el que abogan. Comenzamos hablando con David, portavoz del colectivo Ecopacifistas Solano. Él mismo nos comenta cómo es el modelo energético actual y cuáles son sus alternativas, así como el impacto ambiental que está suponiendo la instalación de grandes parques fotovoltaicos, su falta de planificación y cómo nos afecta, en definitiva, a todos nosotros. David, España se enfrenta a un problema energético, la descarbonización, ahora la energía renovable. ¿Qué viene ocurriendo? España y la humanidad. Estamos ante un desafío de supervivencia de la propia especie humana. El actual modelo de producción y consumo no es sostenible. Es totalmente suicida porque está superando los límites biofísicos del planeta. Estamos ante un escenario de emergencia climática, por la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y por el sobrecalentamiento de la atmósfera. Estamos también ante un precipicio biológico por la cantidad de especies tan masivas que están desapareciendo a un ritmo muy superior al natural. Estamos también ante un escenario de acidificación del mar, de los océanos, ante una fijación del nitrógeno y de emisión de fósforo muy por encima de los límites que puede soportar el propio planeta, ¿no? Y nosotros lo venimos diciendo desde el ecologismo desde hace mucho tiempo. Estamos ante crisis continuas, no solo de carácter económico, sino fundamentalmente todas esas crisis sociales, económicas, morales, tienen una base también ecológica, ¿no? Y por eso decimos que ecologismo o crisis, no hay otra alternativa. Tenemos que cambiar el modelo de producción y consumo, pero cambiarlo muy drásticamente. Y en ese sentido es muy necesaria una transición energética que ponga fin a las energías fósiles, que descarbonice la economía y que al mismo tiempo apueste por las energías renovables. Es necesario, por tanto... ¿Qué soluciones tenemos ante este desafío? Porque parece muy complicado, muy difícil. Es que es muy complicado. Es que hemos perdido 40 años. Desde hace 40 años que se emitió el informe de los límites del crecimiento y los gobiernos y las grandes empresas que tenían intereses económicos muy fuertes han hecho lo indecible por tal de que no se fueran cumpliendo las recomendaciones de ese informe. Y lo han seguido haciendo poniéndole trabas a los informes del IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático, ¿no? En definitiva, que hemos perdido años de oro y ahora tenemos que hacer una transición muy rápida y no sabemos si vamos a llegar a tiempo, porque los límites están ahí. La naturaleza tiene límites que son irreversibles, puntos de no retorno, y podemos superarlo. Ese es el gran peligro en el que estamos inmersos. Es necesaria, como digo, la descarbonización de la economía, abandonar las energías fósiles y hacer una transición rápida hacia las energías alternativas. Pero eso no tiene por qué pasar precisamente por parques solares como estos tan gigantescos. Nosotros somos partidarios del desarrollo de las energías renovables, pero no de cualquier desarrollo. ¿Y qué tipo de transición ecológica queréis? ¿Por qué tipo de transición ecológica abogáis? Pues mira, creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en los países que lo hacen bien. Y en ese sentido, Alemania, sin tener tantas horas de sol como hay aquí en Andalucía, nos está dando unos ejemplos muy aleccionadores, ¿no? Alemania ha hecho una planificación del desarrollo de las energías renovables y la instalación de placas solares se permite en los tejados o en sitios degradados, no en tierras productivas. No podemos cambiar los huertos agrícolas por parques solares, ¿no? Por parques solares que están destruyendo tierras de cultivos que se están perdiendo y que van a ser muy necesarias por el escenario que viene precisamente de declive de minerales, de declive del petróleo, etc. Y no olvidemos que la agricultura depende básicamente del petróleo, ¿no? Estamos, como digo, ante un escenario muy complicado. No hemos escuchado todos los avisos que había por parte de la comunidad científica y ahora tenemos un problema. Hay una burbuja con el tema de los parques
los parques solares. Hay mucho dinero, mucho interés en ganar dinero de manera rápida, lucrativa, y no se está haciendo una programación de las energías alternativas. La propia legislación andaluza obliga a la realización de un programa de energías alternativas que no se ha hecho. Aquí no hay planificación. Y la Junta de Andalucía, incluso recientemente, había hecho una guía de las zonas accesibles, de la zonificación de donde se pueden poner los parques solares, e inmediatamente la ha tenido que retirar por la propia presión de los promotores de los parques solares, ¿no? Es lamentable, pero es así. Por tanto, estamos ante una mala planificación para el futuro. Se está haciendo de una manera poco adecuada dentro de que estos son energías verdes, energías renovables. Oye, esto se puede plantear de otro modo, ¿no? Claro, es que es la administración la que tendría que seleccionar los sitios donde se pueden instalar las placas solares y no que sean los intereses económicos en función de qué suelo me resulta más barato, donde se van a instalar los parques solares. Hasta ahora las empresas han ido seleccionando suelo y han ido proponiendo parques y no se le han puesto ningún tipo de trabas, ¿no? Es necesaria que por parte de la administración se haga una planificación en condiciones y que haya áreas de protección, áreas sensibles donde no se pueden poner parques solares. Aquí se han hecho barbaridades, hasta poner parques solares en zonas muy sensibles de reproducción de aves esteparias, de aves protegidas, etc. David, como crítica al modelo, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros como ecologistas que somos abogamos por un modelo energético descentralizado, que apueste por la eficiencia, por el ahorro y por la promoción de la autoproducción y el autoconsumo, de manera que sean los ciudadanos quienes tengan cierta soberanía energética, ¿no? Frente a un modelo energético que actualmente es gigantista, despilfarrador y oligopólico, ¿no? Y lo estamos viendo precisamente en este escenario de tarifas totalmente abusivas que estamos sufriendo los ciudadanos por parte de quienes están aprovechándose de unos beneficios caídos del cielo y manteniendo un sistema de establecimiento de los precios que es totalmente estafador, corrupto, ¿no? ¿Y cómo es posible? Estamos hablando de que cada vez tenemos más energía, pero en cambio la factura de la luz no sube. O sea, no tiene sentido que estemos produciendo más energía y que sea más cara. Porque tenemos un sistema energético, un modelo energético que es mayorista, de manera que el precio de la energía se establece en base a una subasta y condiciona el precio de esa energía la última fuente que entra en la subasta diaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si la gran mayoría, la inmensa mayoría de la energía se produce con fuentes renovables, fuentes hidráulicas, fuentes solares, eólicas, fuentes verdes en definitiva, como entre un poco de gas en la oferta energética, condiciona el precio de todo, de manera que toda la energía, aunque la eólica, la solar, la hidráulica sea prácticamente de coste casi cero, se paga al coste del gas, que es muy alto actualmente en el mercado. Estamos ante una planificación quizá brusca, una planificación... Ante una falta de planificación. Una falta de planificación. y además ahora encima hacemos esto para evitar un impacto climático y realmente estamos causando un impacto ambiental, ¿no? Vemos como esto no se puede llamar naturaleza, ¿no? Esta concentración tan alta de placas solares realmente es un impacto en nuestro patrimonio ambiental, ¿no? Y lo es, primero porque supone una fragmentación del territorio. Segundo, porque en muchos sitios tiene un impacto visual en uno de los paisajes más preciosos que hay en la provincia de Sevilla, como es el paisaje de los Alcores, ¿eh? Especialmente la parte de la Vega, donde también se van a implantar muchos parques solares. Supone también va a suponer un abuso del glifosato y de los herbicidas, porque en este suelo, como vemos, no va a crecer prácticamente nada. Entre otras cosas, no pueden permitir que la vegetación crezca para que no le dé sombra a las placas solares. Va a suponer también un impacto sobre la avifauna, ¿no? Especialmente en la zona de la Vega, que es una zona de estepa cerealística y donde se da una gran concentración de aves, muchas amenazadas, protegidas, con grandes dificultades de reproducción. Parques como estos son un impacto tremendo para aves que son sensibles. ¿Y cómo afecta este tipo de parque a las aves?
O sea, ¿qué diferencia hay cuando se implantan parques a cuando había agricultura? Hay aves que son muy sensibles y que tienen muchas dificultades para reproducirse. Cualquier modificación en el paisaje les afecta, la ven como una amenaza, se aíslan y suponen un impacto, ¿no? Y los parques solares, por supuesto que también, ¿no? Aparte de eso, es que en la medida en la que tú cambias todo el hábitat de una zona porque prácticamente no permites que la hierba crezca en esa zona, estás impactando sobre un terreno que al mismo tiempo lo está fragmentando, ¿no? Y en muchos sitios, la inmensa mayoría de los parques solares no tienen ni siquiera vallas cinegéticas. Este, por ejemplo, sí. Este es un ejemplo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los parques solares no tienen vallas cinegéticas. Bueno, y vemos cómo se está prohibiendo el glifosato desde la Unión Europea. Ya se hacen informes, ¿no?, de que hay que reducir esos tratamientos con herbicidas de tipo glifosato, y en cambio aquí, bueno, ahora parece que hay vía libre en ese sentido, ¿no? Claro, es que, desgraciadamente en la Unión Europea se le han dado 5 años más de moratoria al uso del glifosato en las zonas rústicas. Donde sí está habiendo una ofensiva importante es el uso innecesario del glifosato en ciudades y en espacios protegidos, en parques nacionales. Pero es una medida, el glifosato está más que demostrado que es un disruptor endocrino, que es cancerígeno y por tanto debiera de estar prohibido en las zonas rústicas también. No es necesario el uso del glifosato. En nuestro anterior programa vimos soluciones para la protección del suelo, donde aparecía la ganadería asociada y estaba dando buenos resultados con respecto a la conservación del suelo. Se utilizaba un herbicida natural. Efectivamente. Y además, con el tiempo mejoraríamos el suelo. Claro. Invitamos a todos a ver el anterior programa. Centrándonos ahora en Carmona, donde nos encontramos ahora mismo, ¿qué va a pasar aquí? Porque parece que ha dado un boom también, igual que en muchísimos municipios del territorio nacional, ¿no? Con esto de los parques fotovoltaicos. Bueno, en los Alcores va a haber una alta concentración de parques solares, y lo va a haber no solo en Carmona, que Carmona, por supuesto, reúne prácticamente la mitad de los proyectos de parques fotovoltaicos en Andalucía se van a instalar en Carmona. De hecho, hay ocupadas ya 6.000 hectáreas y hay programadas a autorizar 4.000 hectáreas más, un 10% del territorio de Carmona, pero es que Alcalá le va a la saga, Alcalá no se está quedando detrás. Y además en sitios especialmente sensibles como la zona de Bucaré, donde se están poniendo en sus alrededores, en su interior, se están poniendo ya parques solares fotovoltaicos. Va a ser tremendo si no se le paran los pies a esta burbuja fotovoltaica, porque además esto dentro de 25 años serán prácticamente grandes vertederos de placas solares, ¿no? Va a haber hectáreas llenas de placas solares y la administración todavía no ha resuelto qué va a hacer con este tipo de residuos, ¿no? Nosotros, insistimos, abogamos porque haya una apuesta por las energías renovables, pero porque se facilite la autoproducción y el autoconsumo, y que los parques solares se establezcan los que sean estrictamente necesarios, y que no sea la economía, el lucro, el objetivo del desarrollo de estos parques, sino que sea el poder cubrir unas necesidades básicas como es en un bien tan fundamental, tan estratégico como es el de la electricidad, de la energía. Carmona es candidata a Patrimonio de la Humanidad, pero su paisaje se verá modificado. Miles de hectáreas de placas fotovoltaicas en nuestros terrenos agrícolas cambiarán su paisaje. Antonio, se habla ahora del despilfarro energético con las renovables. ¿Cómo va a haber un despilfarro energético? Se está produciendo aquí una gran cantidad de energía. ¿De dónde sale ese despilfarro? ¿Qué se habla? A ver, evidentemente hay un despilfarro energético y te explico. Ante nuestra propuesta, que son las instalaciones de autoconsumo, las que vamos a poner en nuestras casas o las que tenemos ya, como tengo yo en la mía, las que vamos a poner cerca de las viviendas en las que se va a consumir. Podemos hablar también de las instalaciones en los polígonos industriales, en los tejados de las naves. Podemos hablar de instalaciones en los tejados de los ayuntamientos.
instalaciones que realmente van a ir directamente desde la generación al consumo. Te digo, en mi casa y en la que yo tengo es una instalación que tiene despilfarro cero. ¿Por qué? Porque todo lo que se genera se convierte en energía directamente en mi casa. ¿Vale? ¿Qué pasa con este tipo de instalaciones? Pues que hay que transportarlas. Ese transporte ya te cuesta un dinero, ¿vale? Aparte de lo que se pierda también en el transporte. Y por eso hablamos de despilfarro energético, porque no es lo mismo que tú tengas energía kilómetro cero a que tú tengas que trasladarla a, no sé, 20, 30, 40, 50, 500 kilómetros para, digamos, desde la generación al consumo. Entonces se está fomentando quizás más este tipo de parques fotovoltaicos que el autoconsumo. Habría que fomentar desde las administraciones el autoconsumo, ¿verdad? Evidentemente, eso es lo que proponemos. ¿Por qué? Porque tiene otras características el autoconsumo y es que tú eres el dueño de tu generación. Cuando tú generas, tú estás usando tu propia energía y es más democrático. Lo que tú consumes no está en manos de nadie, está en tus manos. Y cada ciudadano puede tener su propia energía, ya sea como instalación particular o como cooperativa en una instalación, un bloque de piso, o potenciado por el ayuntamiento que le genere esa energía a sus vecinos. Son alternativas a esto que realmente, aparte de ser mucho más baratas, porque estamos viendo que estas instalaciones no están abaratando el precio de la energía, sí sería mucho más democrático desde el punto de vista de que nosotros, los ciudadanos, tenemos en nuestras manos la generación de la energía que consumimos. Además, crearía una economía más circular, ¿no? Donde quizás todo ese beneficio se quedaría Evidentemente. más en el ciudadano, más en el pueblo. No necesitas instalaciones, no necesitas un terreno agrícola que se puede usar para otra cosa para generar. Lo tendríamos en los pueblos, lo tendríamos en las ciudades, en los polígonos, lo tendríamos mucho más asequible que en estas circunstancias. Evidentemente para nosotros es mucho más favorecedor para la ciudadanía la instalación de autoconsumo que estas generaciones, estas macrogeneraciones. Pero claro, aquí estamos hablando de grandes empresas con unos beneficios grandes, ¿no? Sí, es lo que hemos comentado siempre, ¿no? Que se está haciendo una política favorecedora de las grandes compañías. Grandes compañías, fondos de inversión que están viendo en esto una rentabilidad de su dinero y están promocionando esto. Las compañías están haciendo algo muy curioso en Andalucía, en Extremadura y en otras comunidades autónomas de España, y es que están dividiendo las instalaciones en generación de menos de 50 megavatios. ¿Por qué? Porque de esa manera se tendrían que acoger al decreto 413/2014 y tendrían que gestionarlo directamente con el Ministerio de Industria. De esta manera, con instalaciones de menos de 50 megavatios, pues lo que están haciendo es que se remiten a las administraciones autonómicas, que da la impresión de que son más manejables por este tipo de multinacionales y fondos de inversión. Pero claro, si hablamos de 50 parques en un corto espacio, estamos en la misma tesitura. Ese es un trabajo que tiene que hacer la administración. Al final, O sea, lo que estamos si haciendo yo te solicito a ti en una zona y a 10 metros te solicito otra y a 10 metros te solicito otra, evidentemente yo me tengo que dar cuenta de que es la misma empresa la que está instalando eso. Y si son 4 parcelaciones, estamos hablando de 200 megavatios. que hablamos ahora mismo de 200 que el megavatios. 10% del término de Carmona está ya para concesiones solares, que en Alcalá tenemos quizás la mayor planta fotovoltaica de Andalucía. Con otras características, que no siempre va la misma empresa a hacer la solicitud. Están creando pequeñas empresas que están solicitando pequeños terrenos, de manera que con el tiempo, y lo que está pasando en otros sitios, una vez que se hace la instalación, una vez que está produciendo, se vende a la empresa matriz, que es la que está poniendo todo el dinero de las instalaciones. Entonces, son artimañas que está tomando estas grandes empresas para engañar, entre comillas, a la administración, porque la administración se deja engañar, evidentemente, a cambio de no sé qué. Y hablo de ayuntamientos y hablo de administraciones autonómicas, y a nosotros nos están perjudicando, porque nos están diciendo que como alternativa la fotovoltaica es una maravilla. Nosotros decimos que sí, que como alternativa es una maravilla, pero hay que apuntar también que esa maravilla la tenemos que tener de otra manera, la tenemos que tener controlada por las administraciones. No podemos plantar en cualquier sitio, no podemos plantar un parque en cualquier sitio,
y etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado sobre este tema, ¿no? Las administraciones tienen mucho que decir y no lo están diciendo. Antonio, sé que vosotros habéis puesto placas en vuestras viviendas. ¿De qué manera lo habéis hecho? Sí, bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo con Son Energía, que es una cooperativa generadora de energía verde, en la que nosotros nos hicimos, digamos, clientes de esa cooperativa, o socios. Primero fuimos socios. Al hacernos socios nosotros, digamos, el colectivo, todos nuestros socios pueden contratar la energía, la luz, con Son Energía, como una empresa normal, a un precio mucho más barato, y pues un montón de nuestros socios al final contratamos con Son Energía. A raíz de ahí, pues en la comarca de los Alcores se crea una especie de cooperativa para montar las placas de autoconsumo. En un principio fue un paquete de 50 placas en la que se llevó a contactar con varias empresas montadoras, y con esas empresas montadoras pues se decide una que es la que ha montado las 50 placas. De esas 50 pues tenemos varias en el viso, de socios nuestros, entre ellas la mía, y prácticamente llevo 5 o 6 meses con mi instalación, quizá algo menos. También he gestionado la devolución de los excesos. El exceso de mi producción, lo que yo no consumo, va a la red. Por esa parte de energía que yo entrego en la red, pues Endesa me devuelve una cantidad económica. No es mucha, es una cuestión, si acaso miserable, pero sí es verdad que algo te devuelve. Pueden ser en el mes 2, 3 euros lo que te puede estar devolviendo. Pero sí es verdad, bueno, que algo es, ¿no? 3 euros, pues buenos son. Y por otra parte, pues estás viendo que tú estás generando una energía, estás consumiendo una energía limpia que está evitando, pues, el consumo de energía no verde, como pueden ser las nucleares, como pueden ser otro tipo de energía que tenemos a la mano, que son las que realmente están vendiendo en el resto del país, en todo el país. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestra compañía y por haber participado con nuestro programa. Gracias a vosotros por contar con el colectivo Solano para estas cosas, y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición cada vez que os haga falta. Acabamos de ver cómo un modelo energético diferente es posible. Fomentar las políticas de autoconsumo. Los grandes parques fotovoltaicos inundarán el territorio español. Tenemos que hacer una transición ecológica viable, una transición ecológica que fomente la economía de los pueblos. Por favor, ayuda a que esto sea posible.